Hola amigos, me llamo Renata y están en mi canal donde comparto mis estrategias de trading para opciones binarias. Este es mi segundo video y estoy un poco nerviosa de grabar, así que realmente necesito su apoyo en forma de likes, suscripciones y comentarios. En los comentarios pueden escribir sus ideas para los próximos videos. Además, si tienen alguna pregunta sobre trading, he dejado mi Telegram personal en la descripción del video. Pueden escribirme ahí y preguntar. Bien chicos, hoy vamos a operar con el indicador Bollinger Bands. Este indicador nos dará un rango aproximado del movimiento del precio, lo que nos ayudará en el análisis del mercado y en la toma de decisiones. Vamos a conectar este indicador. Para ello, hacemos clic en este botón en la esquina inferior izquierda, seleccionamos Bollinger Bands de la lista. También debemos cambiar la configuración. En el campo superior pondremos el número 14, en el campo inferior pondremos el número 2. Dejaremos el resto de las configuraciones por defecto. Como pueden ver, el indicador tiene límite superior e inferior, así como una media móvil de color rojo. El indicador funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, en una tendencia alcista, el precio se mueve principalmente en la parte superior del indicador. Al mismo tiempo, la media móvil actúa como una línea de soporte desde la cual el precio rebote se mueve hacia arriba. De manera similar, en una tendencia bajista, el precio se mueve principalmente en la parte inferior de nuestro indicador. Y la media móvil actúa como una línea de resistencia desde la cual el precio rebote se mueve hacia abajo. También, por ejemplo, en un movimiento lateral, el precio rebota tanto del límite superior como del inferior de nuestro indicador. También hay otras irregularidades que funcionan bastante bien. Esto es cuando, por ejemplo, el precio sale impulsivamente a uno de los límites del indicador. Al detectar tal situación en el mercado, también se puede ganar bastante bien. Es más probable que haya una reacción desde el límite y el precio continuará moviéndose en la dirección opuesta. Como pueden ver, hay diferentes situaciones en el mercado. Hoy también buscaremos tales situaciones en el mercado y trataremos de obtener ganancias. Pero quiero advertirles de inmediato que este indicador, como cualquier otro indicador, es una herramienta auxiliar de análisis técnico. Por lo tanto, no se debe confiar ciegamente solo en un indicador. Siempre prestamos atención a los niveles de soporte y resistencia. También prestamos atención a la situación general del trading. Solo la combinación adecuada del análisis técnico y los indicadores en conjunto nos dará buenos resultados. Así que amigos, asegúrense de ver este video hasta el final y podrán ver cómo trabajo con este indicador en un ejemplo. Tal vez les guste este método de trading y también les resulte fácil ganar dinero con esta estrategia. Así que vamos a empezar y buscar el primer punto de entrada. Aquí vemos que en este momento el precio está bajando. También al mismo tiempo está saliendo de los límites de nuestro indicador. Se ha formado una buena vela roja confiable. Al mismo tiempo también vemos que el precio se ha detenido. En esta situación propongo abrir una operación de 1 minuto al alza. Creo que en breve habrá un movimiento correctivo y un retroceso en la dirección opuesta. Por lo general en tales situaciones 1 minuto suele ser suficiente. Justo ahora vemos que al momento de abrir la operación se está formando una vela verde, así que esperaremos el resultado. Bueno amigos, bastante bien. Como pueden ver, el precio realmente entró en la zona de corrección, hubo un pequeño retroceso hacia arriba. Aquí logramos obtener ganancias. Realmente hubo una reacción desde el límite inferior del indicador y en esta situación logramos ganar. Un buen comienzo. Continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. Aquí también vemos que hubo un buen y sólido movimiento impulsivo al alza. También se rompió un nivel de resistencia. El precio se mueve con confianza hacia arriba. Además, vemos que el precio salió fuera de los límites superiores de nuestro indicador, lo que significa que es más probable que en un futuro próximo haya un movimiento correctivo y un retroceso en la dirección opuesta. Justo en este momento vemos que hay cierta disminución. Las velas se están haciendo más pequeñas. Creo que en esta situación también llegaremos a tiempo para operar en este movimiento correctivo a la baja. Así que esperaremos el resultado. Bueno, excelente amigos, como pueden ver el precio realmente entró en la zona de corrección y hubo un retroceso hacia abajo. Aquí obtenemos ganancias, logramos capturar una buena situación en el mercado. Como ven, estas regularidades funcionan bastante bien. Continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Chicos, aquí también vemos que hubo una salida impulsiva de los límites de nuestro indicador. Al mismo tiempo, también hubo una disminución y comienzan a formarse velas rojas.
Abrimos una operación de 1 minuto a la baja. Seguramente en breve, después de un movimiento impulsivo hacia arriba, habrá algún movimiento correctivo y un retroceso en la dirección opuesta. Como ya he dicho, en tales situaciones 1 minuto suele ser suficiente. Espero que esta vez también logremos ganar precisamente en este movimiento correctivo, así que esperemos el resultado. Perfecto, chicos, hubo un retroceso hacia abajo y obtuvimos ganancias. Todo va muy bien, continuemos y busquemos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos que desde el nivel de resistencia hubo un retroceso impulsivo a la baja y el precio salió fuera del indicador. Abrimos una operación de 1 minuto al alza. Justo ahora vemos que al momento de abrir la operación se está formando una vela verde. Seguramente también habrá una reacción desde el límite inferior y el precio continuará moviéndose hacia arriba. Justo ahora vemos que en este momento continúan formándose buenas velas verdes impulsivas. Creo que en esta situación también lograremos ganar, así que esperaremos el resultado. Excelente, aquí obtuvimos una ganancia muy segura. 1 minuto fue perfectamente suficiente. Realmente hubo una reacción desde el límite inferior del indicador. Hubo un buen retroceso hacia arriba. Todo va muy bien. Continuemos. Aquí tenemos un nivel de soporte. En esta situación sugiero abrir una operación de 1 minuto a la baja, ya que vemos que hubo un movimiento descendente confiable. Al mismo tiempo también hubo una salida de los límites de nuestro indicador. En esta situación es muy probable que después de un movimiento descendente confiable, así como después de tocar el nivel de soporte, habrá un retroceso hacia arriba, un movimiento correctivo. Es decir, la reacción vendrá tanto desde el límite inferior de nuestro indicador como desde el nivel de soporte. Justo ahora vemos que en este momento continúan formándose buenas velas verdes e impulsivas, así que esperaremos el resultado. Muy bien, como pueden ver, hubo un retroceso igualmente confiable en la dirección opuesta. En este par de divisas hay alta volatilidad, el precio se mueve de manera bastante impulsiva confiable, pero de todos modos logramos ganar precisamente en este movimiento correctivo ascendente. Esta situación funciona muy bien, continuemos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí vemos que desde un cierto punto el precio se acercó al límite superior de nuestro indicador. También en este momento hay cierta disminución. Hay una reacción desde el límite superior. En esta situación abriremos una operación de 1 minuto a la baja. Es muy probable que desde esta área haya una reacción que se produzca al menos un pequeño retroceso hacia abajo. Ya que también vemos que el precio se mueve en ondas, espero que en esta situación también logremos ganar precisamente en este movimiento descendente. Así que esperaremos el resultado. Excelente, amigos, aquí también obtuvimos ganancias. Hubo un retroceso desde el límite superior del indicador. 1 minuto fue perfectamente suficiente. Todo va muy bien, continuamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de soporte. También vemos que hubo un buen sólido movimiento bajista. El precio se está acercando a nuestro nivel. En este momento hay un retroceso impulsivo al alza hacia la línea de tendencia bajista. En tal situación abriremos una operación de 2 minutos a la baja. Seguramente en un futuro próximo el precio también rebotará desde esta zona y continuará bajando, ya que también vemos que el precio tiene un excelente potencial a la baja. Espero que en esta situación también sean suficientes 2 minutos. De hecho, vemos que desde nuestro punto de entrada el precio se ha dado la vuelta y se mueve con confianza hacia abajo, así que esperaremos el resultado. Excelente, amigos, como ven el precio realmente continuó un movimiento sólido hacia el nivel de soporte y obtuvimos ganancias. Logramos ganar con ustedes en este movimiento descendente. Sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de resistencia. También vemos que en este momento hay una tendencia alcista. El precio se acercó al nivel de resistencia y también hubo un retroceso a la baja hacia el límite inferior de nuestro indicador. En esta situación también propongo abrir una operación de 2 minutos al alza. Es muy probable que en un futuro próximo el precio se dé la vuelta y continúe subiendo. Tomamos 2 minutos con margen teniendo en cuenta un posible desfase o rebote a la baja. Espero que este tiempo sea más que suficiente, así que esperaremos el resultado.
Excelente, como ven, el precio se dio la vuelta y continuó subiendo. Aquí obtuvimos ganancias. Logramos ganar precisamente en este movimiento alcista. Mientras tanto, en mi cuenta ya tengo $5,000. Propongo terminar aquí. Gracias por ver este video hasta el final. Ahora saben cómo pueden usar las señales del indicador Bollinger Bands. Si se utiliza correctamente, esta estrategia funciona muy bien. Intenten conectar este indicador por su cuenta y busquen situaciones similares en el mercado. Comercien y practiquen tanto como pueden. Acumulen su propia experiencia. Con el tiempo, seguramente todo comenzará a salirles bien. Nunca se rinden y siempre persigan su objetivo y seguramente lograrán buenos resultados. Estaré muy encantada si me apoyan en los comentarios y me sugieren qué contar y mostrar en el próximo video. También pueden escribir sus preguntas sobre comercio en los comentarios. Intentaré responder a todas sus preguntas. Y no olviden dar me gusta y suscribirse a mi canal. Mucha suerte en sus operaciones y hasta la próxima.